Seba, ¿te sacas una foto? Dale, a ver, ahí. ¿Cuántas hicimos recién? ¿Cuántas hiciste, va? No hice la cuenta, pero bueno, algunas. ¿Cuántas pasan por día de esas? Muchas. Según el contexto, según la situación, pero sí, suele pasar hoy. Hoy es muy fácil pedir una foto, muy fácil. A veces es con cariño y a veces no tiene idea a quién le están pidiendo una foto porque ven que otros les piden. Pero bueno, está todo bien. ¿Y vos pedías? No había fotos, no había Claro, celular con claro, fotos. claro, Tal vez claro. pedía autógrafos, pero era muy tímido. Pero Sí. ¿pedías autógrafos? No, en realidad tampoco me cruzaba con tanta gente Claro, famosa. claro. Qué sé yo, así que no Escuchame, pedía. recién hablábamos de los micrófonos estos que decías Sí. que te gustan, vos sabés lo que es ¿Qué es un micrófono para vos? Uy, es casi una extensión de mi cuerpo. Por eso. Si hiciera la cuenta de cuántas horas de mi vida pasé con el micrófono, estoy seguro que pasé muchas más horas con un micrófono que con muchísimos familiares, por ejemplo. Por decisión, ¿eh? Sí. No lo lamento. Sí. Sí, es fundamental en mi vida, no solo por la vocación, por el deseo y por la pasión, sino porque es mi medio de vida también. Sí, bueno, ¿no? Pero ¿cuánto hay de la pasión? ¿Cuánto hay de es lo que sé hacer? ¿Cuánto hay de no podría vivir sin hablar con un micrófono, sin el aire de la radio? No, seguro que podría vivir sin esto. Sería peor la vida para mí, creo. Tal vez me sorprenda, pero calculo que no, porque lo necesito, me gusta hacerlo. Y es verdad que hay pasión, pero en mi caso hay como una mezcla de profesionalismo y amateur también, las dos cosas. Ah, sí, a ver, explícame eso. Y el profesionalismo está presente, hay un oficio también para hacer esto después de tantos años. Tal vez un día puedo llegar a la radio de mal humor o con un ánimo no del todo arriba y se enciende el micrófono y sé dar lo que tengo que dar para que el programa esté más o menos presentable. O hay días que no estoy bien, qué sé yo, como a cualquiera puede estar en su trabajo, mientras lo saludo a Rep a la distancia. Me olvidé. Y hay una cosa amateur, hay una cosa linda de sentirme vivo muchas veces, que puedo estar mal, pero el aire o el escenario o escribir me enciende. Entonces ahí veo algo amateur lindo y cada vez que pienso en un producto o en un trabajo que voy a hacer, voy un poquito más atrás, me olvido de... Mirá, con los años aprendí a pelear mis contratos y todo eso, pero a la hora de hacerlo me olvido. A la hora de hacerlo es como cuando tenía 16 años y estaba en las radios de barrio o escribía mis primeros guiones. Digo, quiero que salga lo mejor posible y le pongo lo mejor, me olvido. ¿Quién es mi jefe? ¿Para quién? ¿Qué sé yo? Todo algo eso. de eso de, a veces no estoy bien, pero lo hago. Algo de eso quisiste llevar a la serie, quisiste en Casi Feliz mostrar ese costado de pronto de los que están detrás del micrófono haciéndole compañía a los otros y de pronto en un muy mal momento. No, es verdad que se ve eso, pero está bueno que se vea casi involuntariamente. Sí tenía claro que el personaje, Sebastián personaje, al aire es uno y fuera del aire es otro. Al aire sí es lo más parecido a mí en la vida real, a la hora de conducir su programa. Y fuera de aire tiene un despelote tremendo que no le termina afectando en el aire. No, él en el aire se transforma, le gusta estar, es el lugar en el que se siente más seguro, más cómodo, con más confianza. Y bueno, y fuera del aire todo lo contrario, no logra hacer pie con nada. ¿Qué te pasa con la escritura? Vos tenés libros publicados, escribís guiones, escribís tus propias películas. ¿Qué te gusta de escribir lo que vas a representar? No sé bien qué me gusta, pero me gusta. Y así como te decía lo del micrófono, lo veo necesario. No quiero que parezca snob, pero no entiendo a la gente que no escribe. ¿Cómo hace? No es que no lo entiendo, ¿cómo hace para vivir? ¿Pero escribiste desde siempre? ¿Eras chico y ya escribías? Sí. ¿Y qué escribías? Bueno, escribía cuentos, escribía redacciones, escribía poesías, qué sé yo. ¿Pero te imaginabas escritor o periodista? Y al principio periodista, pero después me di cuenta que no soy periodista, no tengo esa vocación. Sí me gusta entrevistar, por ejemplo, por el arte de la conversación, y me gusta conocer historias, y me gusta conocer a la gente, cómo vive, qué siente, qué le pasa con su trabajo, con su vida personal. Eso solo de periodista me parece que tengo. Y el resto, toda la vida me la imagino en un guión, yo, en un texto. A mí me pasa algo, veo un accidente en la calle y yo en mi cabeza lo estoy transformando en un guión, en una novela, en un cuento, en una sección para la radio que
es una escritura de otro tipo, pero sí, es una manera que encontré para sobrevivir a esta vida, o para vivirla, no sobrevivirla. Lo que me pasa también es que no es una decisión racional que yo dije un día, bueno, todo lo que pase lo voy a pensar y lo voy a llevar hacia la escritura, sino es algo que me pasa automáticamente. Y me gusta que me pase. Pero es algo que te pasa con lo que ves y con lo que te despierta curiosidad. ¿Y cuándo es algo que vas a volcar en el micrófono y cuándo es algo que vas a volcar en la escritura? ¿Cómo, cuando te pasa algo así, cómo sabes qué vas a contar en el programa ese día y qué te vas a guardar para un guión? Qué buena pregunta. A ver, pensémoslo, Inde, ayúdame a pensar. No, que el guión parece todo muy romántico así. Digo, Sí. ay, vi algo en la calle. No. El guión tiene una estructura, Sí. tiene... Sí, pero hay una historia que Claro. para contar. Claro, se elige un tono, Sí. se elige a los personajes, Sí. cómo van a hablar esos personajes, qué les va a pasar. Entonces, hay una primera parte que es la romántica, esa de pensar, qué sé yo, y después hay que trabajar, hay que sentarse y trabajar, que me encanta también, y hacer dialogar a los personajes, y las escaletas, y qué sé yo, y todo eso me encanta. Y lo de la radio es una construcción más colectiva, con mis compañeros. Pero el guión también. El guión también es más colectivo en la radio. Hacemos mucho sketch, mucho radioteatro en la radio, Sí. pero lo armamos entre todos. Sí. Y no es un guión rígido, estricto, como puede ser el de la serie, sino es un guión que decimos, esto empieza acá, se desarrolla por acá y se termina acá. Y ya hay tanta confianza y tanta química con Julieta y Pablo, mis compañeros de la radio, que los tres tenemos la libertad de improvisar y los otros dos están obligados a seguirlo al que improvisa. Entonces es otro tipo de escritura esa. ¿Cómo surgió la idea de Casi Feliz? Recién yo te preguntaba si quisiste trasladar algo de esto que me mencionabas en relación a, bueno, se enciende, antes era se enciende la cámara, ahora se enciende el micrófono, me decías que no. Pero ¿qué querías que viera el espectador, la audiencia en esa serie? Parece egoísta, pero no pienso en el espectador a la hora cuando arranca el proyecto. Pienso en la historia que quiero contar. Se acercó un productor, Ale de Gracia, y nos dijo a Hernán Garjuni, a mí, Hernán es el director de la serie, sí, que quería que hagamos una serie. Y bueno, y empezamos a pensar qué mundo queríamos contar, lo centramos en Sebastián, dijimos que iba a ser un conductor de radio, que ese iba a ser como su espacio para contar monólogos, para contar sus historias, y que después iba a vivir una vida muy difícil, acechada por su entorno, por su exmujer, por sus hijos, por su hermano, por sus padres, por sus compañeros de trabajo. Y a partir de ahí yo me puse a escribir. Y hay muchas cosas que las vas encontrando en la mitad de la escritura. La mayoría. ¿Cuántos personajes estaban ya pensados a este lo va a representar tal actor o tal actriz? Bueno, no sé quién vio la serie, pero por ejemplo, Sombrilla siempre supe que quería que fuera Santi Korowski. Mi hermano siempre quise que fuera Peto. Lo mismo con Natalie Pérez. Necesitábamos, además que Natalie es una actriz tremenda y una artista tremenda, necesitábamos esa diferencia de edad para que estuviera embarazada en la primera temporada. Por ejemplo, para la segunda temporada, Carlos Portaluppi es un personaje de obstetra. Sí. Y mientras lo escribía, yo sabía que tenía que ser él, por ejemplo. ¿Eso Sí. estimula el modo en que escribís, digamos, Muchísimo. pensando, claro? Sí, no estaba confirmado todavía, ni se lo había dicho, pero muchísimo. Esa fue una ventaja para la segunda temporada con los que ya habían actuado en la primera también. Que yo a Santi no lo conocía prácticamente antes de empezar, pero me encantaba como actor y sabía que, no sé por qué, sabía que nos íbamos a llevar bien, me podía equivocar. Bueno, Peto es casi mi hermano en la vida real. Y el resto, estoy pensando que otros personajes, algunos los fuimos encontrando, para algunos tuvimos que pensar. Pero bueno, por eso hay una cosa romántica de química y después hay un trabajo, hay que generar el vínculo. Cuando hicieron la primera temporada, ¿imaginaste que podía estar muy bien? ¿Ya tenías pensado cómo iba a ser la segunda temporada? Y lo mismo, para una tercera. Cuando hicimos la primera temporada no tenía pensado la segunda. Cuando estuvo en pantalla, sí. En realidad cuando estábamos terminando de rodar la primera ahí empezaron a aparecer algunas cositas. Sí. Y cuando ya estaba en pantalla, sí. Y ahora tengo cómo terminar
termina la tercera. ¿Ah, sí? Sí. Pero no todo lo demás. O sea, tenés... Sí, tengo el principio, tengo algunas cosas del medio, ya sé cómo termina. Va a haber tercera. No sabemos todavía, no se sabe. Pero por las dudas está. Hay que arreglar un montón de cosas que no entiendo, qué sé yo. Pero yo al final lo tengo, el principio también. Tengo como la columna, ahí, la columna. ¿Seguís escribiendo cuentos? Pocos. Si bien Casi Feliz no es un cuento, Sí. no es un cuento, sobre todo en la primera temporada, cada capítulo lo viví como si fuera un cuento. Igual es muy, muy distinto una serie, un guión de una serie a la literatura. La literatura es un producto mucho más solitario. La entregaste y ya está, tenés a tu editor, qué sé yo, pero más solitario desde otro punto de vista, desde el hacer. El guión lo escribo, lo entrego a producción, lo entrego al director, después vienen los actores, se actúa y después se termina editando todo eso y se le pone música y se le cambia el color y ves dónde pones la cámara. La literatura vos le das todo el texto al lector. Acá al espectador le das algo con muchísimos matices. Y tal vez la literatura le das todo para que imagine el lector. En la serie lo adoctrinas un poco más, no sé si esa es la palabra, lo manipulás un poco más, tal vez, porque vos le mostrás... Le das más servido, decís. Sí, un poco, sí. Le das de tu punto de vista, el director elige, por eso a veces el rodaje es una reescritura y la edición ni hablar, porque el director termina diciendo desde dónde dice un texto cada personaje, por ejemplo, o de dónde mostrar una situación. A mí me gusta eso, muchas veces yo llego al rodaje y digo, cuando la escribí la imaginaba distinta esta escena. Eso te iba a preguntar, me claro. me pasa. Pero bueno, como Hernán me parece un director del carajo, me termina sorprendiendo bien siempre. Y casi no hablamos. A veces le pregunto, ¿cómo vas a filmar esto? Qué sé yo. Pero no mucho porque yo sé que me va a gustar. Entonces... ¿Te reís sí. mucho con lo que escribiste una vez que lo ves o lo representás? ¿Te emocionás mucho cuando... En los dos momentos, Sí. digo, cuando lo escribís y cuando lo representás? Me pasa de todo. Cuando escribo y algo me parece que está bueno, lo disfruto. Soy muy feliz ahí. No sé si me río, pero sé que va a estar bueno. Sí. También distingo cuando algo no le estoy encontrando la vuelta. ¿Tirás mucho? Sí. Borrás, se reescribe, se borra, se reescribe, se borra. Sí. Todo el tiempo. Y además cuando empezás a ensayar un texto que te parecía maravilloso, dicho, suena horrible también. Claro, pues. Ahí tal vez se cambia la palabra, se cambia el tono, hay que encontrarle el tono. Grabando, sí, he tenido ataques de risa, sobre todo por mis compañeros. Sí. Con Portalupi, justamente. Eso, ¿te acordás de alguno? Te iba a preguntar. Sí, la primera escena, y yo ya sabía todo lo que iba a decir, pero igual es lágrimas de risa. Claro. Al principio es gracioso, los técnicos se ríen, y en un momento, basta, imbécil, no te rías más, se van, queremos ir a comer. Sí. Y con respecto a la emoción, no, perdón, después hay otra cosa que el guionista, una vez me lo enseñó Erika Halvorsen, me dijo, cuidado con lo que escribís porque van y lo hacen. Erika me había dicho, yo una vez escribí que la personaje principal, la protagonista, se vestía de Mujer Maravilla. Llegué y estaba Natalia Oreiro vestida de Mujer Maravilla. Entonces, tenés cuidado con eso. Entonces, eso me emociona desde ahí. Pensar que lo escribí solito en mi computadora y ahora lo veo acá, qué locura. Y con Casi Feliz 2 me emocioné viéndolo como si fuera un espectador más. Ya realizado. Ya digamos. realizado, ya en pantalla, sí. ¿No te había pasado con la primera? Con la primera no me emocioné tanto. Pero me encantó igual. Qué bueno, qué Pero bueno. en la 2 me emocioné un poco más. Antes hablábamos de que de la parte del periodismo te gusta mucho la entrevista, tenés como una curiosidad de cómo viven los demás. Y pensaba, ¿qué escuchabas vos en radio que fuera algo así, que te gustó, como para pensar, me gustaría hacer algo como eso? Bueno, mi mamá siempre escuchó radio, entonces era despertarme en mi casa y que haya radio. A la mañana muy temprano Magdalena, siempre tempranísimo. La odiaba yo a Magdalena porque tenía un tono burlón para los pibes que iban al colegio. Arriba, chicos. Pobre Magdalena. Se lo dije igual un día en una entrevista. Y después, mi propia formación de radio, digamos, tenemos una gran radio en Argentina, grandes profesionales. Badía, Víctor Hugo, la vieja rock and pop, a todos. Ya te dije Víctor Hugo, pero Competencia y ese programa que hacían todos los días,
más allá de te guste el fútbol o no, era como una escuela de radio. Cómo manejaban las transmisiones, cómo iban de una cancha a la otra, esa era radio pura. Fui muy fan de La Nata en Hora 25, que era de entrevistas, me gustaba mucho. Dolina, por supuesto. Claro. Y me estoy olvidando de un montón que después... Betty Elizalde, la gran Betty. Y trabajé con el mejor, que fue Fernando Peña, además. Además, claro. ¿Y cómo? Sí. Bueno, lo contaste muchas veces, pero contanos un poco cómo era trabajar con Peña, porque incluso ya pasó bastante tiempo. Tal vez hay gente que incluso no lo escuchó, no lo conoció. ¿Qué significó trabajar con él? ¿Qué significó para vos en lo profesional y en lo personal? Bueno, para los que no lo escucharon, Fernando Peña era un artista ilógico. El talento que tenía era ilógico. Él hacía voces que eran personas, si lo escuchabas en la radio, parecían 20 personas distintas, cada una con su voz, con su personalidad, su psicología, y él los hacía hablar a todos. Entonces, si vos no lo conocías y escuchabas la radio... Eran muchos. Claro, pensabas que había cómo entraban todos en ese estudio, decías. Y Fernando era de una intensidad única. Me parece que no trabajé con ellos, pero tipo Maradona y Charly García, una cosa así. Claro. Un terremoto. Sí, está bien. Un terremoto. Era excitante trabajar con él y agotador también. Era agotador. Y muchos días cuando pasaba algo maravilloso al aire, yo decía, qué lástima que no soy oyente, que no estoy en mi casa escuchándolo. Lo disfruto acá, pero siento que en mi casa estaría más feliz todavía. Para mí fue un antes y un después tremendo. Muchas veces me preguntan, ¿qué te dejó Fernández o qué aprendiste de él? Sí. Es muy difícil, porque es como haber jugado al fútbol con Maradona y decir, aprendí tal cosa. Es como medio hasta irrespetuoso. Claro. Pero bueno, él tenía una libertad que no he visto que no volvió a ver en ninguna persona. Era cero avaro con lo artístico. Y creo que de ahí tal vez aprendí algo. ¿Te acordás qué sentiste la primera vez que tuviste un micrófono y pudiste hablar por las tuyas, no respondiendo a alguien, sino ya, digamos, iniciando vos un contacto con el oyente? Sí, yo venía trabajando en radios truchas, pero de colaborador, cosas así, programas de Atlanta, programas para gente más grande. Yo tenía 16 años, 17. Muy chiquito. Hoy lo veo, eran muy chicos, mis rulos. Muy chico. Y en un momento en una radio de Villa Urquiza quedó un espacio vacío un 23 de diciembre. Y yo dije, che, ¿puedo pasar música? Y molesté tanto que me dijeron, bueno, dale. Como que era lo mismo para ellos. Y bueno, empecé a pasar música, no hablaba mucho, hasta que en un momento dije, pará, si yo tengo cosas escritas, ¿por qué no las empiezo a usar? Y hacía como monologuitos, sin saber lo que era el stand-up o lo que se dice ahora de stand-up. Ya no existía ese rubro en Argentina. Y hacía monologuitos, estaba solo y ahí empecé a estar contento. Ahí dije, esto es lo que me gusta, esto me gusta. Me gusta hablar, me gusta comunicar. Entonces, como que siempre hacer te lleva a hacer más. Entonces, en un momento se me terminó lo que había escrito, porque eran como 3 horas todos los días, y empecé a escribir más, y empecé a entrevistar a músicos, a bandas under, actores under, y me di cuenta que me empezaba a gustar hacer radio. Así empieza. Yo ya sospechaba que me gustaba, igual, lo estaba confirmando en realidad. Viste que cuando uno habla de la radio y dice, bueno, la radio es comunicación, la radio es información, la radio es compañía. ¿Qué es para vos la radio? Pero en relación a lo que vos hacés para los otros. Bueno, el vínculo con el oyente es muy distinto al de otro medio. Sí. El oyente te ve como un amigo casi siempre, como un compañero de muchos años. Nosotros estamos hace 15, 16 años con el programa. Es un montón. Mi hija va a cumplir 15 este año, es eso. Entonces, ve eso, ve un compañero. En 15 años una persona se casó, se separó, tuvo hijos, se recibió, cambió de trabajo, se mudó. Y si siempre el programa estuvo ahí, es un montón. Muchas veces el oyente se acuerda de cosas del programa que yo no, por ejemplo. Sí, claro. Entonces se genera un vínculo ahí invencible, medio invencible. Y después, como oyente, yo lo vivía también eso. Sí. Y todavía me siento oyente de radio. Creo que Lalo Mir dijo alguna vez como, igual no hay demasiado secreto, es un tipo hablando que pasa música. Y yo creo que Vuelta y Media, antes Metro y Medio, es un típico programa de radio con artística, radioteatros
mesas entre nosotros, entrevistas y columnistas. No hay mucho secreto. El tema es el discurso. Lo que cambia es el discurso y la calidad de las cosas. ¿Cómo sos en relación a cuán susceptible sos a las críticas? Y en función de eso, ¿qué pasa si te critican tus hijos, por ejemplo? ¿Cómo recibís la crítica de tus hijos? Bueno, la agresión no me genera nada. Me genera más pena por la otra persona. La crítica al principio me puede resultar chocante, pero después la pienso. Hay algo automático mío que es muy infantil, que ante la crítica lo niego, no, porque soy un tonto y porque debe estar el ego y el miedo ahí, todo eso junto. Y después, sí, después lo pienso, digo, tendrá razón. Yo soy crítico conmigo igual. ¿Cambiás cosas en función de algo que...? Sí. Y con mis hijos es toda una experiencia, una aventura. Vinieron ya al teatro a verme un par de veces. Mi hija suele ser más dura, pero a veces no tanto en mi trabajo, sino en la vida. O sea, no con lo que haces. Sino cómo vivo. No en las presentaciones. Claro, ya cuando la voy a buscar, esperame una cuadra y todas esas cosas. Claro. Papá, no digas tal cosa. Uno piensa que es un padre con onda y después te das cuenta que la figura de padre es la figura de padre. Todos creemos eso, hasta que sí. nos muestran que no es así. Sí. Estás hablando de las presentaciones, porque una cosa es estar en el estudio de radio, otra cosa es hacer una serie que la gente la ve en su casa y vos también la ves en tu casa, y otra cosa es presentarte en el teatro o presentarte acá, que están tus oyentes y te van a ver hacer otra cosa. ¿Cómo es eso? Bueno, son escenarios muy distintos. El teatro tiene algo que es donde menos gente va, comparado con la radio y la serie, pero es el más verdadero. No más verdadero, es el más inmediato. Y con otro tipo de contacto, digamos. Otro tipo de contacto, más inmediato, con la energía ahí presente, y la respuesta la escucho en el momento. O se ríen o no se ríen, o se genera un clima. ¿Y ahí qué pasa? ¿Qué pasa con respecto a...? Porque ahí es donde ves más rápidamente que lo que escribiste, el efecto que tiene. Que en la serie se ven momentos así muy divertidos también. Ajá, sí. Pero, y en general la pegás, vos decís, acá se van a reír y se ríen. La mayoría de las veces sí, pero igual el que cree que sabe todo está re equivocado. Claro. Pero no es solo el texto, sino es la actitud y cómo lo digo. Claro. Y esto me pasó con un montón de remates o de frases que vengo hablando. Y por ejemplo, vengo rematando de una manera y no funciona. Entonces yo digo, pará, si este es un buen chiste, ¿qué pasa que no funciona? Entonces cambio el tono y a veces no resulta de ninguna manera y yo estaba equivocado, no es un buen chiste. Pero a veces es la cuestión del tono, cómo poner el cuerpo. Tal vez estaba gritando demasiado, tal vez no tengo que mirar al público en ese momento. Es un trabajo eso también, es apasionante eso, analizar eso, porque no es una ciencia exacta, sin embargo tiene algunos mecanismos del oficio que vas encontrando que hay algunas verdades. Y después, con los años, aprendí a relajarme con la risa del espectador. ¿Cómo sería eso? Y antes, al principio estás desesperado por la risa. Haces cualquier cosa para que se rían y como pasa casi siempre en la vida, cuando estás desesperado se nota mucho y no funciona. Cuando te relajás empieza a llegar. Y a veces pasaba, no sé, 500 personas en la sala, 499 se ríen y un hijo de puta no. Y todo está puesto en ese. Y después de años de terapia, no sé cuántas cosas más, te das cuenta que ese no se ríe, es un problema de él, quédate con los que te quieren. Igual, también el que no se ríe... No es que no te quiera. También. Bueno, ahí hay otro tema, que estamos buscando que nos quieran. Claro. Pero más allá de eso, como espectador, a veces yo no me río y la estoy pasando bien. Y a veces hay que entender que al otro tal vez no le gusta lo que haces y punto. Es eso. Perdón. ¿Vos dirías que haces humor judío argentino, humor argentino judío? Porque más allá de que te puedas presentar afuera y demás, hay una cosa local importante. La serie efectivamente te está llevando a otras audiencias. Sé que te estás presentando afuera también con el stand-up, pero ¿cómo definirías? Hay una localía. Sí. Soy argentino y judío, pero de las pocas cosas claras de las que estoy seguro en mi vida. Claro. Soy argentino y judío, entonces es imposible que el humor no salga por ahí. Podría ser otra cosa. A mí me sale esto y es lo que me interesa. Como es mi identidad y tengo
muchos planteos y muchos cuestionamientos hacia eso. Estoy todo el tiempo investigando ahí, me estoy metiendo, estoy profundizando ahí, a ver qué encuentro, riéndome de eso, preguntándome, atacándolo a veces. Entonces, ¿cómo definirlo con palabras? No sé qué es el humor argentino o el humor judío, no lo sé. Sí. Pero entiendo que hay un tufillo ahí que responde a eso. Yo te digo Seinfeld, ¿qué me decís? Como comedia, la mejor del mundo, o de las mejores. Y cambió la historia de las comedias. Para mí es una comedia de los años 90. La estoy viendo de nuevo con mi hijo. Mi hijo tiene 10 años. ¿Y se engancha? Se enganchó, sí. Te das cuenta, además de que es un adelantado, es una serie muy profunda, además de graciosa, sí, filosófica. Y es lo maravilloso de la comedia que ves. Los 4 protagonistas son muy malas personas, ególatras, neuróticas. No le pueden decir a otra persona que la quieren, no pueden abrazar a otra persona, sin embargo las amás, sin embargo las querés. Entonces ahí hay algo maravilloso de ellos, hay algo maravilloso de la comedia. Bueno, y pasan por todos los temas, sin solemnidad, sin ponerse a bajar línea, sin pararse en un pedestal, y encima es gracioso. Entonces tiene todo, tiene todo. ¿Por qué decidiste actuar? Supongo que el motor principal es el deseo, que no sé bien por qué me pasa. Y después hay otras cuestiones más racionales. Primero porque los textos que escribo me gusta hacerlos. Punto 1. El ego obviamente debe estar presente. Me gusta desafiarme. Era un terreno nuevo y que me gusta exponerme. Y hay un quilombo con la autoestima tremendo, tremendo. O tenemos autoestima muy baja, que decís, necesito que me quieran, o muy alta, mirá quién soy yo. Las dos con una ciclotimia de autoestima insoportable. Todo eso. Pero la actuación te da cosas que hablar con el otro no te da. Digamos, representar eso. ¿Qué pensás que es lo que te da? No, en el teatro es todo. Pero en la serie, cuando haces serie. cuando haces Sí. un personaje que sos pero no sos. Bueno, me divierte jugar a eso. Claro. Me divierte mucho. Claro. Esa cosa medio histérica de saber que en el fondo no soy, me divierte, es un juego. Y me divierten mucho mis compañeros. Es un elencazo. Estar con ellos Claro. a la par. Entonces disfruto mucho de eso. Claro. Casi siempre la comedia pasa más por ellos que por mi personaje muchas veces. Como que la completan ellos y eso lo disfruto mucho. Bueno, yo disfruto mucho también de Casi Feliz, así que los que la vieron saben de lo que estoy hablando. Los que no la vieron tienen que llegar y verla. Todos lo conocen a Sebastián, seguramente lo escuchan. Más o menos. Yo le agradezco muchísimo que haya venido porque en realidad le pedí que viniera, pero quiero que me digas qué sentís estando acá en la Feria del Libro. ¿Qué te significa la Feria del Libro? Si es que te representa algo. Un clásico. En realidad el libro como objeto es de lo más importante que tengo en la vida también. Me gustan los libros. Estoy a favor de la tecnología, pero necesito... No, en la literatura no pude. Necesito el objeto, el olor al libro. Me gusta subrayarlo. Entonces el libro me genera algo muy, muy lindo, muy entrañable. Y la feria un clásico. Gracias, Seba. Gracias a vos, Inde. Gracias a todos. Muchas gracias.